Los Estados Unidos de América poseen 3.797 millones de millas cuadradas de territorios diversos, lo que proporciona niveles asombrosos de diversidad de un estado a otro. Pero por cada lugar hermoso que los Estados Unidos tiene para ofrecer, hay algo francamente extraño a la vuelta de la esquina. Lugares que harían que cualquier viajero, o incluso un nativo, se pregunte exactamente cómo llegó a ser. En este video, echaremos un vistazo a 25 de las rarezas geográficas del país que continúan desconcertando al estadounidense promedio, así como la razón por la que existen hoy. ¿Alguna vez has notado este pedazo desconectado de Minnesota? Conocido como el ángulo noroeste, es uno de los únicos 6 puntos calientes no insulares identificados como exclaves prácticos, una parte de un país que solo se puede ingresar por ruta terrestre pasando por otro país, que, en este caso, es Canadá. El área de esta chimenea es aproximadamente de 960 kilómetros, con 761.3 kilómetros de eso siendo agua. Además, es el punto más al norte de los 48 estados contiguos. Entonces, ¿cómo acabó este territorio que necesita aprobación canadiense para conducir, siendo parte de Estados Unidos? Bueno, surgió de un malentendido de la geografía de la región. Según los historiadores, Benjamin Franklin y los representantes británicos se basaron en el mapa de Mitchell, que no indicaba la fuente del río Mississippi, que se pensaba que se encontraba a cierta distancia hacia el noroeste, ni la verdadera forma del lago de los bosques, que en cambio se mostraba como aproximadamente ovalado. Durante futuros tratados, como el Tratado de Gante en 1814, los británicos sugirieron trazar una nueva frontera que corriera al oeste del lago Superior hasta el lago Itasca, las verdaderas cabeceras del Mississippi. Desafortunadamente, en este punto en el tiempo, el amor por la expansión ya era parte del modus operandi de los Estados Unidos, y no había forma de que consideraran ceder terreno, ya que había un temor de que esto sentaría un precedente para todas las futuras negociaciones. Así que el ángulo noroeste, o simplemente ángulo como lo llaman los locales, está aquí para quedarse. Nuestra próxima parada es este pueblo aquí, Carter Lake. Probablemente pensarías que este es simplemente otro pueblo de Nebraska cerca de la frontera con Iowa a simple vista. Pero la realidad es que, en realidad, es parte de Iowa. Pero a diferencia del ángulo noroeste, que está claramente separado del resto de Minnesota por agua, ¿por qué este pueblo es un enclave de Iowa? El lago al norte, del cual el pueblo obtiene su nombre, nació en 1877 después de que una inundación cambió el curso del río Missouri 1,25 millas al sureste. El desarrollo llevó a un arduo proceso de litigio entre Iowa y Nebraska, donde la Corte Suprema dictaminó que Carter Lake pertenecía a Iowa. Lo que hace esto tan único es que desafía la regla general de que los límites estatales siguen los cambios en el río. En julio de 1930, Carter Lake se constituyó como ciudad, teniendo 2 parques de diversiones a principios del siglo XX y convirtiéndose en un sitio de apuestas en los años 30 y 40, con escasa aplicación de la ley. Gracias, Madre Naturaleza. Rápido, permíteme preguntarte, ¿qué estado de Estados Unidos está más cerca de África? Muchos entusiastas de los mapas podrían pensar que Florida está a unos 6.574 kilómetros de Gurara. Además, el clima de Florida te hace pensar que debe ser el vecino oceánico más próximo a África en los estados. Desafortunadamente, estás equivocado. En realidad resulta ser Maine. Más específicamente, una península en el estado conocida como Quoddy Head, que suena a algo sacado de Moby Dick. Este pequeño asentamiento con faro se encuentra en el punto más oriental de los Estados Unidos, a 5.071 kilómetros de El Bedousa, una comuna rural en Marruecos, a poco más de 1.448.6 kilómetros más cerca que Florida. Conocido por su costa rocosa y sus cabañas de langosta, el fresco estado de Maine parece un lugar extraño para estar más cerca de la cuna de la civilización, y sin embargo, aquí estamos. Justo al sur de Maine, llegamos a la ciudad de Nueva York, que tiene una estructura gubernamental bastante única. Probablemente sabes que Nueva York se compone de 5 distritos. Para los no iniciados, estos distritos se llaman Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Cada distrito también equivale a los límites del condado del mismo nombre. Este grupo de condados cubre unos relativamente pequeños 834 kilómetros cuadrados de tierra, y sin embargo, cada uno de estos bolsillos sociales posee su propio sistema de clases y cultura. Manhattan actúa como el asiento de la riqueza, albergando la mayoría de los rascacielos del territorio, corporaciones multinacionales, Wall Street y la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Brooklyn, en la punta occidental de Long Island, es el más poblado de los 5 y es conocido por su diversidad y floreciente escena artística. Queens es el más grande de todos.
Fundado por holandeses, ha inspirado numerosos programas de televisión y películas, logrando gran éxito comercial. El Bronx es el hogar del Yankee Stadium y alberga el zoológico metropolitano más grande del mundo. Por último, Staten Island ofrece vistas despejadas de la Estatua de la Libertad a lo largo de 45.1 kilómetros de senderos y el Cinturón Verde. Pero lo extraño de esta disposición es que el gobierno de la ciudad de Nueva York, como entidad, supera la autoridad de cada condado individual, por lo que mientras el liderazgo del condado superaría a una ciudad en los otros 49 estados, la ciudad de Nueva York es la excepción. Viajando al medio oeste, echa un vistazo al Booth Hill de Missouri, una saliente o protuberancia alargada que hace parecer que Missouri ha comenzado a filtrarse en Arkansas. El resto de la frontera sur de Missouri es recto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hasta el siglo XX, el distrito se utilizaba para el trigo y estaba lleno de granjas familiares, hasta la invasión del infame gorgojo del algodón, un escarabajo que diezmó el territorio y mandó a todos a hacer las maletas. Este pequeño terreno fue escenario de varias batallas de la Guerra Civil y centro de conflictos de derechos civiles en la década de 1910. Originalmente, no se planeaba que el Booth Hill de Missouri formara parte de este estado. Durante la formación del Compromiso de Missouri, se suponía que la frontera original sería una simple extensión conectada a Kentucky y Tennessee. Pero a un hombre llamado John Hardeman Walker no le gustó esa idea. Él había crecido en el territorio, y después de que muchos huyeron tras los terremotos de New Madrid en 1811, Walker continuó comprando tierra para expandir su negocio de ganado. Esto condujo a que se le apodara Zar del Valle. En 1818, el Congreso dialogó con Walker y los habitantes locales. Walker abogó en Missouri y Washington, Distrito de Columbia, para que el área y sus propiedades estuvieran protegidas por las leyes de Missouri y la inclusión del Booth Hill dentro de los límites del estado de Missouri. El 6 de marzo de 1820, el territorio de Missouri solicitó la admisión a la Unión con el límite modificado. La solicitud fue aceptada y aumentó el área total de Missouri por 2.538 kilómetros cuadrados. Pasando de un punto destacado a otro, es hora de hablar sobre otra peculiaridad geográfica icónica, el Panhandle de Florida. Limitando con Alabama, este Panhandle de unos 322 kilómetros de longitud es uno de los solo 8 en los Estados Unidos. Los 10 condados que habitan el espacio no solo están separados culturalmente, con la influencia francesa siendo un tema común, sino que habitan una zona horaria separada del resto del estado, utilizando la hora central, excepto el condado de Gulf, dividido en dos por las zonas horarias central y oriental. Pero, ¿cómo llegó a existir el Panhandle de Florida y por qué simplemente no se incluyó como parte de Alabama? El viaje se inició en 1811, cuando el Panhandle aún pertenecía a España. Pero los colonos estadounidenses en el territorio se identificaron estrechamente con los Estados Unidos y enviaron una petición al Congreso pidiendo ser incorporados al territorio de Mississippi. Pero esto más o menos cayó en oídos sordos. En 1819, la Convención Constitucional de Alabama pidió unirse a lo que entonces se conocía como Florida Occidental al nuevo estado. De nuevo, sin suerte. En 1821, España decidió vender el territorio por su mejor interés. Los condados de Panhandle se unieron a Florida, que se convirtió en estado en 1845. Todo un viaje emocionante, pero aquí está hoy. La geografía tiene sus puntos altos y bajos. En este caso, literal y figurativamente. Otra interesante curiosidad se ubica en California. California es uno de los pocos lugares donde 5 tipos principales de clima ocurren en estrecha proximidad. Aquí, climas desierto, interior fresco, altiplano y estepario rodean una menor región de clima mediterráneo. La mitad de todos los productos provienen del variado paisaje del estado, por lo que puede que no sorprenda que haya muchos picos y valles para visitar como viajero. En esta instancia particular, el pico del que estamos hablando hoy es el Monte Whitney, un monstruo de montaña de 4.421 metros y la cumbre culminante de la Sierra Nevada. Su vecino, situado a solo 136.7 kilómetros de distancia del pico alto, es la cuenca Badwater en el Valle de la Muerte, situada a 85.9 metros por debajo del nivel del mar. Lo que hace esto fascinante o extraño es que estos son los puntos más alto y más bajo de los Estados Unidos contiguos. El país tiene alrededor de 4.828 kilómetros de ancho, por lo que el hecho de que el Monte Whitney y Badwater estén tan cerca uno del otro es una de las coincidencias naturales más locas en esta lista. En todo Estados Unidos hay una clara jerarquía con el gobierno.
Tienes ciudades que son parte de condados, que conforman estados, que están bajo el gobierno federal en el Distrito de Columbia. Por lo tanto, puede sorprender a algunos saber que un estado decidió que esta jerarquía no se aplicaba a ellos. Es Virginia. ¿Por qué? Bueno, es un asunto bastante complicado que se puede rastrear hasta la época de las colonias, cuando los británicos intentaban fomentar la creación de pueblos para extraer mejor los impuestos de sus súbditos. Fue un gesto inútil y la Asamblea General de Virginia celebró numerosas reuniones en un intento de resolver el problema en años posteriores. El problema a menudo se derivaba de una falta de densidad de población. Tras la Primera Guerra Mundial, el condado de Alexandria en Virginia fue pionero en alcanzar una densidad poblacional que permitió a los funcionarios locales brindar servicios públicos similares a los de las ciudades y pueblos. El Tribunal Supremo de Apelaciones dictaminó en 1922 que no se podían crear pueblos en el condado de Arlington y su territorio no podía ser anexado por la ciudad adyacente de Alexandria. Por lo tanto, se trataría al condado de Arlington como una ciudad independiente y fue el primer condado en los Estados Unidos en adoptar la forma de gobierno del administrador del condado. Avanzando hasta el día de hoy, muchas ciudades de Virginia en todo el estado son completamente independientes de los condados en términos de jurisdicción. Los habitantes de la ciudad y del condado resuelven litigios en tribunales distintos, tienen planes de uso de suelo y transporte independientes y generalmente sistemas educativos separados. Al final, Virginia iba a hacerlo a su manera. Avanzando más al sur, Texas es otro miembro de los Estados Unidos que definitivamente marcha al ritmo de su propio tambor. Como el segundo miembro más grande de la Unión, abarca 695.660 kilómetros cuadrados, casi 3 veces más grande que todo el Reino Unido. Texas, antes parte de México, se independizó en 1836 y desarrolló su propia identidad antes de unirse a Estados Unidos en 1845. Desde rodeos hasta sombreros de 10 galones, hasta su icónica bandera de Lone Star, la presencia de Texas es tan grande que muchos en el exterior creen que los tejanos y los estadounidenses en general son lo mismo. Dejando todo esto de lado, aunque muchos ven a Texas como el campeón del sur, algunos podrían estar asombrados al saber lo realmente al sur que está Texas. De hecho, si miras un mapa del sur profundo de Texas, verás que su punto más al sur se hunde casi tanto como Miami. El puerto de Brownsville está casi en línea recta con la capital de la fiesta, a unos 1.905 kilómetros a través del Golfo de México. En el número 10 estaremos observando otra maravilla natural, el lago del cráter. Ubicado en el centro-sur de Oregón, el lago del cráter volcánico es famoso por su estética única, atrayendo a un número de entusiastas de todo el país con su rico color azul y claridad de cerca. No fluye río hacia o desde él y compensa pérdida de agua con lluvia o de cielo. También alberga 2 pequeñas islas, con nombres únicos, la Isla Wizard, un cono de ceniza de 316 acres y una columna de roca natural llamada Phantom Ship. Estos hechos captan la atención, pero la rareza radica en la profundidad del lago del cráter. Aunque el cuerpo de agua solo tiene alrededor de 8 a 9.6 kilómetros de ancho, su profundidad máxima es de 593.1 metros, lo que lo convierte en el lago más profundo de todos los Estados Unidos. Excluyendo el lago Vostok en la Antártida, el lago del cráter es citado como el 7º lago más profundo del planeta. Todo esto es producto de la actividad volcánica del monte Mazama. Se estima que se necesitaron alrededor de 720 años para llenar el lago a su profundidad actual de 593.1 metros. Esto sucedió mayormente en una época con un clima menos húmedo que el actual. Alguna actividad hidrotermal permanece a lo largo del fondo del lago, lo que sugiere que en algún momento en el futuro Mazama puede volver a entrar en erupción. Dicho esto, el lago del cráter no es el único agitador y movilizador en esta lista. Cuando pensamos en terremotos, a menudo destacamos la actividad en la costa oeste en lugares como California. Después de todo, hubo un temblor el 10 de abril, 1906, en la costa norte de California, que destrozó el ayuntamiento y desencadenó un incendio que quemó 28.000 edificios, con un número de muertos que pudo haber superado los 3.000. Por estas razones, muchos suponen razonablemente que la falla de San Andrés es una preocupación apocalíptica, inspirando una serie de películas como 2012 protagonizada por John Cusack. Lo creas o no, los 2 terremotos más grandes en la historia registrada de los Estados Unidos, fuera de Alaska, ocurrieron muy lejos de la falla de San Andrés. En realidad, tuvieron lugar en Missouri y Carolina del Sur.
conocidos como los terremotos de New Madrid, nombrados así por la zona sísmica de New Madrid, que a su vez fue nombrada por el pueblo del río Mississippi de New Madrid. Hubo una serie de terremotos que ocurrieron entre 1811 y 1812. El primero tuvo una magnitud de 7.2 a 8.2. Su área, poco poblada entonces, no experimentó el mismo impacto que en California. El último terremoto fue bastante fuerte, sacudiendo con una magnitud de 7.4 a 8.6. El pueblo de New Madrid fue destruido. En St. Louis, Missouri, muchas casas sufrieron graves daños y sus chimeneas fueron derribadas. Hasta el día de hoy, se advierte a muchos residentes del este que tal terremoto podría volver a ocurrir en los próximos 50 años o más. Limpiando nuestros paladares, es hora de mirar otro mango de sartén. Si observas detenidamente la esquina noroeste del mango de la sartén, donde Texas se une a Oklahoma y Nuevo México, notarás que las líneas no están perfectamente alineadas. Después de bajar por el borde de Oklahoma, la frontera se desplaza 3.7 kilómetros a la izquierda antes de continuar en línea recta hacia el sur. Un par de kilómetros no es gran cosa, ¿verdad? Bueno, a esto se le suele referir como el peor error de agrimensura en la historia de los Estados Unidos. Profundicemos más aquí. Este error en realidad va mucho más allá de los 3.7 kilómetros previamente citados. En realidad, se hace más grande a medida que continúa hacia el sur, 498.2 kilómetros hasta la esquina inferior de Texas, Nuevo México, donde gira hacia el oeste y se dirige hacia El Paso. En total, el error equivale a 2.439.7 kilómetros cuadrados. Por si fuera poco, esta tierra técnicamente debió ir a Nuevo México. Entonces, ¿qué sucedió en 1859? Un tal John H. Clark fue contratado para instalar monumentos en el Meridiano 103, que se alinea con la frontera actual de Oklahoma y Nuevo México. Clark comenzó en el extremo sur de la frontera actual de Texas y Nuevo México, y se dirigió hacia el norte hasta que ya no tuvo una fuente de agua. Suena lo suficientemente razonable, pero había un pequeño problema encima de este problema. Mientras conectaba las líneas, se asustó por los nativos de la región y decidió detenerse 112.7 kilómetros antes. Esto nos lleva al tercer problema, sin embargo. Aún sin huir, no habría logrado trazar una línea de conexión exitosa. Resultó que su matemática estaba equivocada y se desvió por las 3.7 kilómetros que vemos en el mapa hoy. Pero es más que eso. Cuando calculas la estrecha franja de tierra que debería haber sido Nuevo México, suma 603.348 acres. Pero debido a la pereza o a la falta de escrutinio, se aceptó y certificó el límite en 1891. En 1910, al estar Nuevo México listo para ser un estado, se encontró un error y se esforzó por reclamar el territorio. Sin embargo, dentro de la franja de tierra que luego se convertiría en parte de Nuevo México, estaba el rancho Exite, cuyo principal inversor, un hombre llamado John Farwell, también era amigo del entonces presidente William Howard Taft. No queriendo perder ningún derecho de tierra, Farwell convenció con éxito al presidente Taft para decirle a Nuevo México que dejara la frontera como estaba, o que olvidara convertirse en un estado por completo. Comprensiblemente, Nuevo México se retiró, manteniendo la frontera actual. Hablando de límites, algunos son tan deliberados como bizarros. Por ejemplo, ¿alguna vez has notado que la parte superior de Delaware es redonda? Esto se debe a algo conocido como el Círculo de 19.3 kilómetros, un arco circular que constituye el límite entre Delaware y Pensilvania, extendiéndose desde la ciudad de Newcastle en Delaware. Como muchas rarezas del este de los Estados Unidos, el inicio de esta línea se remonta al rey Carlos II, quien, en 1681, otorgó una escritura a William Penn. El círculo se creó por una excepción del monarca para satisfacer las necesidades del duque de York, quien obtuvo el área tras vencer a los colonos holandeses. El duque cedió las tierras a Penn un año después del acuerdo. No obstante, el círculo tiene controversia. Es de destacar que el círculo afirma que la totalidad del río Delaware es parte del territorio de Delaware. Normalmente, una frontera acuática se divide por la mitad, pero esta reclamación sobre toda la vía fluvial ha provocado desacuerdos gubernamentales entre Delaware y Nueva Jersey desde entonces. Aunque la Corte Suprema intentó poner fin a estas preocupaciones, continuaron luchando por la extraña frontera, con Delaware incluso llegando a solicitar la Guardia Nacional para Seguridad a principios de los años 2000. Sin embargo, esto fue finalmente un gesto simbólico. Por ahora, es evidente que Delaware mantendrá su reclamación al río. Permaneciendo con Delaware un poco más, aquí es donde se encuentran la geografía física y la creada por el hombre.
Estamos hablando de la península de Delaware, o península del Marva, dependiendo de a quién le preguntes. Delmarva es una península de la costa este, compuesto por partes de Delaware, Maryland y Virginia. Aunque Delmarva es propiedad de 3 gobiernos diferentes, que probablemente deseen en secreto poseerla toda ellos mismos, es una masa de tierra que desde entonces ha desarrollado su propia cultura separada. De hecho, muchos destacan rápidamente que Delmarva tiene un acento y una forma de hablar únicos. Además, ha habido esfuerzos por parte de la gente para la secesión, pero estos esfuerzos han demostrado ser infructuosos. Si alguna vez lograran separarse de los continentales, como los llaman, la población total sería de alrededor de 1.4 millones, similar en tamaño a Hawái. Este es uno de esos raros casos en los que la separación parece tener un poco de sentido, considerando que la gente de Delaware, Maryland y Virginia parece apoyar su independencia por una variedad de razones. Independiente o no, Delmarva definitivamente merece su lugar en esta lista. En el número 15, echa un vistazo a este pedazo de frontera que sobresale en la esquina noroeste de Pensilvania. En esta área, tenemos lo que se conoce como el Triángulo de Erie, un pedazo de tierra de 777 kilómetros cuadrados que fue un tema bastante polémico entre 5 estados, así como entre las tribus de nativos americanos. Cada uno argumentaba su reclamo a la tierra, ya que representaba un valioso acceso a las aguas del lago Erie. Cuando los líderes nativos americanos se enteraron de la intención de Pensilvania de acceder a la tierra, expresaron su oposición diciendo: «Debemos observarles que somos enviados para hacer la paz y que no estamos autorizados para estipular ninguna cesión particular de tierras». También alentaron a su gente a oponerse activamente a cualquier intento de los colonos estadounidenses de ocupar la tierra. Pese a la oposición, el gobierno de Estados Unidos aprobó finalmente la venta de tierra a Pensilvania en 1792. Las tribus nativas americanas recibieron $2.800 de Pensilvania y $1.200 del gobierno federal. Como era de esperar, esto no aplacó las preocupaciones de las tribus, y el conflicto estalló en esa región. Tras la derrota del grupo por el ejército de Estados Unidos en 1795, las tribus cedieron y se estableció la Chimenea de Pensilvania. Nuestra siguiente rareza geográfica nos lleva a Bristol, una ciudad dividida a la mitad por los estados de Virginia y Tennessee. En 1771, se edificó un puesto comercial para asistir a los viajeros buscando una mejor vida hacia el oeste. Después de 1856, se dice que prosperó tras concretarse el enlace entre los ferrocarriles de Norfolk, Western y Southern. En 1890, 2 comunidades nombradas Bristol recibieron cartas de ciudad, provocando una intensa disputa de límites hasta 1901, cuando una línea dividió prácticamente a la mitad el asentamiento por el centro de State Street. Al inspeccionar detalladamente, hay indicadores de separación y la disputa en su mayoría concluyó amistosamente. Al igual que Delmarva, ambas mitades de Bristol comparten la misma cultura y peculiaridades, sin nada que las separe más que la línea invisible que separa todos los estados de la Unión. Mientras que algunos límites son fijos, otros cambian según la temporada. Conoce Maryland, un estado bien conocido por sus extensas vías fluviales, con un importante puerto histórico ubicado en Baltimore. Debido a su naturaleza terráquea, los derechos de agua ocupan una gran parte de las disputas legales de Maryland, especialmente cuando se trata de sus problemas de límites con Virginia. Durante décadas, ambos estados han entrado en numerosas negociaciones respecto al control sobre el río Potomac, de 643.7 kilómetros de largo, desde sus cabeceras en North Branch hasta su desembocadura en la bahía de Chesapeake. Está en el lugar 48 entre los 135 ríos de más de 160 kilómetros en Estados Unidos. El río tiene aproximadamente 17.7 kilómetros de ancho entre Point Lookout y Smith Point. Finalmente, Maryland posee todo hasta la marca de agua baja en el lado de Virginia. Lo que hace esto especialmente extraño es que la lluvia esencialmente dicta cuán grande es Maryland en un año dado. Si la temporada resulta ser húmeda, el nivel del agua en el Potomac aumentará, expandiendo técnicamente el tamaño de Maryland durante la duración de ese periodo en particular. En el número 18 tenemos otro exclave. Esta vez es el famoso Kentucky Bend, un hijo del río Mississippi, rodeado por los estados de Missouri y Tennessee. Según el censo de 2020, la población era de 9 personas en esta área, tabulada como la división del condado del censo del Kentucky Bend. El área postal es Tiptonville, Tennessee. New Madrid, Missouri está al norte cruzando el río, pero sin conexión vial o de ferry con el Recodo.
Cubriendo un área de 69.6 kilómetros cuadrados, este pequeño pedazo de tierra fue dado a Kentucky debido a la incertidumbre general respecto al río Mississippi. A diferencia del Triángulo Erie o la frontera entre Nuevo México y Oklahoma, nadie está 100% seguro de por qué el Kentucky Bend se trazó de esta manera exacta. Ha habido casos en los que los locales de Tennessee han disputado la validez del recodo, pero en general, la mayoría de las personas, incluyendo los residentes de este espacio encerrado en Oxbow, están confundidos acerca de quién lo posee legítimamente. De hecho, Mark Twain hace referencia al Kentucky Bend en su libro Vida en el Mississippi, inspirado por su peculiaridad. Como se puede ver claramente, muchas de estas rarezas geográficas, sin importar cómo surgieron inicialmente, pueden ser divisivas para aquellos que viven cerca o en ellas. No obstante, en ocasiones, pueden ser un caso positivo de cómo las personas sacan partido de situaciones incómodas. En su mayor parte, esto parece ser la realidad para los ciudadanos de Texarkana, una municipalidad dual a horcajadas en el límite de Texas-Arkansas, Estados Unidos. La ciudad también se encuentra cerca de las líneas estatales de Luisiana y Oklahoma. Primero se estableció en 1874 en la unión de los ferrocarriles de Cairo y Fulton, y Texas y Pacific. Su nombre se deriva de Texas, Arkansas y Luisiana. Con la rápida expansión de los ferrocarriles, los mercados aprovecharon la creciente red, y los ferrocarriles estaban dispuestos a colaborar. A finales de los 1850, los constructores del ferrocarril de Cairo y Fulton avanzaban con entusiasmo sus líneas al sur de Arkansas. En el próximo medio siglo, rivalidades entre constructores llevaron a que la frontera se convirtiera en el punto de unión de los ferrocarriles en crecimiento. Hoy, Texas y Arkansas, divididos por la avenida State Line, siguen estrechamente vinculados económica y culturalmente. Comparten una oficina de correos y tribunal. A continuación, tenemos un exclave adicional, llamado la Península Perdida. Este pequeño pedazo del condado de Monroe, en la esquina más sureste de Michigan, surgió después de la disputa de límites de la Guerra de Toledo, en 1835 y 1836, para determinar si el estado de Ohio o el territorio de Michigan controlaría un área conocida como la Franja de Toledo. Muchos desconocen que ha habido situaciones donde los estados, aparte de la guerra civil, han entrado en conflicto para resolver disputas. Curiosamente, esta no fue realmente una de esas veces. De hecho, se podría decir que la Guerra de Toledo no fue una guerra dado que no hubo bajas reales. Además, los daños a la propiedad fueron mínimos, convirtiéndolo en una broma constante entre la gente del Medio Oeste. Tras el fin de la casi incruenta guerra, la nueva frontera estatal se fijó cerca de la latitud norte de 41 grados, 44 minutos, justo al norte de la desembocadura del río Maumee. Curiosamente, la línea continuó a través del río Ottawa, dejando la península desconectada del resto del estado, dándole el nombre de Península Perdida. De exclave a exclave, nos encontramos en la siguiente rareza geográfica, Point Roberts, Washington. Esta área, con una población de 1.191 según el censo de 2020, es tanto una rareza política como geográfica. Según los registros disponibles, la frontera occidental entre Estados Unidos y Canadá sigue el paralelo 49 debido al Tratado de Oregón firmado el 15 de junio de 1846. El tratado resolvió una disputa entre Gran Bretaña y los Estados Unidos sobre el área ahora denominada Montañas Rocosas del país de Oregón. El pequeño pedazo de la península de Point Roberts estaba al sur del paralelo 49 y por lo tanto fue ubicado en Estados Unidos, pero no conectado por tierra. Era un lugar predilecto para inmigrantes islandeses, quienes aún representan una séptima parte de los residentes. En el número 22, esta es una de las rarezas geográficas más populares para la mayoría de las personas en los Estados Unidos, así como un punto de interés a nivel nacional para muchos que conducen a través del oeste. Monumento de las Cuatro Esquinas. Dependiendo de a quién le preguntes, este lugar es o bien una trampa para turistas o un sitio que ejemplifica las complejidades históricas de la época. Al principio, se trazó la primera frontera después del Compromiso de 1850, una serie de leyes escritas para combatir las crecientes tensiones previas a la Guerra Civil. En consecuencia, se crearon el territorio de Nuevo México y el territorio de Utah, seguidos por una transferencia de tierras al recién creado territorio de Colorado en 1861. Cuando los Estados Confederados de América estaban ganando terreno con el territorio de Arizona, la Unión respondió creando otro con el mismo nombre. La definición de la Unión dividió a Nuevo México a lo largo de una línea norte-sur, el meridiano 32 oeste desde Washington, que simplemente extendió la frontera entre Colorado y Utah hacia el sur.
El plan de la Unión finalmente se convirtió en realidad, y esto creó los 4 puntos en las modernas 4 esquinas. Hoy en día, hay ligeras diferencias en la frontera de Nuevo México, pero las 4 esquinas permanecen en pie como un monumento a las crecientes tensiones entre el norte y el sur, así como una forma divertida de decir que estuviste en 4 lugares a la vez, si lograste hacer ese famoso desvío. Cuando pensamos en estas rarezas, a menudo son exclusivamente problemas domésticos. Pero a veces, los avances nos llevan a lugares lejanos. En 1590, un misionero español, José de Acosta, propuso una teoría interesante sobre un posible puente terrestre que conectaba Asia con América del Norte, ya que la migración transcontinental era un tema muy debatido en ese momento. Ahora, aunque la mayoría de esta creencia ha sido descartada desde entonces, sabemos que hubo un periodo de tiempo en el que Rusia y los Estados Unidos estuvieron al menos parcialmente conectados. Se llama el Estrecho de Bering, un puente de hielo que a menudo se dice que cierra la brecha de 85.3 kilómetros en su punto más estrecho, entre América y Siberia. Ha inspirado bastantes discusiones extrañas entre los dos países. En abril de 2007, funcionarios rusos informaron a la prensa que el gobierno ruso apoyaría un plan de $65,000 millones estadounidenses por un consorcio de empresas para construir un túnel en el Estrecho de Bering. Pero como sabes, las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia no son exactamente lo que llamaríamos amigables en este punto, y por lo tanto, el proyecto nunca se ha materializado. A continuación, vamos a echar un vistazo a la península superior de Michigan, una masa de tierra de 42.416.2 kilómetros cuadrados que bordea 3 grandes lagos, así como el norte de Wisconsin. Una rápida mirada a esta joya es suficiente para hacer que cualquiera se rasque la cabeza, ya que no parece tener mucho sentido porque este territorio no pertenece a los reyes del queso. De nuevo, solo necesitamos observar el absurdo conflicto llamado Guerra de Toledo. Este conflicto entre Michigan y Ohio estuvo lleno de amenazas vacías. En este caso, las milicias de ambos lados intentaron dispararon al aire, lo que en la actualidad se conoce como caza de patos, lo que provocó que el presidente Jackson acelerara la conclusión del asunto. Al final, Ohio terminó con la Franja de Toledo para detener el esfuerzo del estado por impedir la estadidad de Michigan. En un intercambio bastante extraño, Michigan recibió la península superior. Al principio parecía un maltrato, pero las décadas siguientes demostraron lo contrario, ya que Michigan se quedó con una abundancia de recursos naturales. Nuestra última rareza es una física que realmente no necesita presentación, ya que se ha mencionado frecuentemente en diferentes puntos de esta lista ondulada. Este no sería otro que el río Mississippi. Uno de los principales sistemas fluviales del mundo en tamaño, diversidad de hábitats y productividad biológica, es famoso por su significado cultural y comercial en todo Estados Unidos de América. Desde canciones hasta películas y grandes obras de literatura, el río Mississippi es un faro natural para todos aquellos afortunados de estar en su presencia. Fluyendo 3.782 kilómetros desde el lago Itasca en Minnesota, el río impulsa un segmento significativo de la economía en el medio oeste superior. Las barcazas y sus remolques mueven aproximadamente 175 millones de toneladas de carga cada año en el Alto Mississippi a través de un sistema de 29 esclusas y presas. También es un recurso recreativo importante para navegantes, canoístas, cazadores, pescadores y observadores de aves, y ofrece muchas oportunidades al aire libre. Además de eso, atraviesa Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi, por supuesto, y Luisiana, y se ha utilizado para trazar las fronteras entre la mayoría de los territorios conectados a él. Citando a Mark Twain, el río Mississippi siempre tendrá su propia forma. Ninguna habilidad de ingeniería puede persuadirlo de lo contrario. Esperamos que hayas disfrutado de estas 25 rarezas geográficas de los Estados Unidos. Su presencia ejemplifica la rica diversidad que se encuentra en este país relativamente joven, así como, en algunos casos, cómo la humanidad encuentra una forma de llegar a un compromiso con las soluciones más únicas. ¿Quieres aprender más sobre alguna rareza o hay alguna que no mencionamos en la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mira otros videos, como el motivo real por el cual los barcos no cruzan bajo Sudamérica, o la razón de la reaparición de uno de los mayores lagos de Estados Unidos siglos tras desaparecer. Gracias por ver.